Invitarles a que vayamos a Pedro, primera de Pedro. Estamos con una serie de enseñanzas de manera expositiva sobre el libro de Pedro, primera carta de Pedro, que hemos titulado Vive con integridad en un mundo incrédulo. O vive con integridad en un mundo que no valora la integridad. Es algo similar a eso. Así que aquí atrás he puesto una pequeña presentación para que vean el título de este mensaje. Vive las virtudes de aquel que su vida entregó por nosotros. Y eso es lo que David la semana pasada cerraba, nos entregaba en su exposición de la palabra. Y bueno, cuando un profesor, voy a hacer una introducción y luego quiero que me acompañe a orar. Cuando un profesor universitario le asigna un ensayo a algún estudiante como tarea, espera que aquel estudiante estructure su trabajo con claridad. Todos los estudiantes de colegio, todos los estudiantes de universidad o alguna carrera superior son retados a presentar informes profesionales. Y hay unas reglas sencillas para ello. Por ejemplo, todo informe o todo ensayo debe incluir una introducción que capte la atención. Todo ensayo, todo informe debe incluir un cuerpo que desarrolle bien los argumentos. Y todo ensayo debe incluir una conclusión que cierre con fuerza el argumento que se está exponiendo. Entonces, si un estudiante hace eso, es muy probable que adquiera muy buena nota en su presentación, ¿verdad? Habrán otros que le van a decir a ChatGPT que me haga el trabajo. Y allá ya tal vez hayan fracasado en la integridad, pero van a sacar buena nota, ¿verdad? Pero quiero contarles que esta estructura no es solo académica, no solo para las universidades o para los centros de estudio. Es una estructura profundamente humana. Introducción, cuerpo y conclusión. Si nosotros habláramos así, no le diéramos tanta vuelta a las cosas cuando queremos enseñar algo. Y no nos diéramos tanta vuelta hablando y hablando. Bueno, la primera carta de Pedro tiene esa estructura. Tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Y lo que hemos abarcado hasta hoy a mano de David y mano mía durante este tiempo, lo hemos tomado solo de la introducción, fíjese. Hasta hoy vamos a entrar en el cuerpo de la carta, donde está verdaderamente la razón por la cual Pedro le escribe a estas iglesias en Asia Mayor. Y creo que eso va a afectar nuestras vidas y a que nosotros podamos ejercitar nuestra voluntad para el bien que Dios así quiere de nosotros. En la introducción, y eso es lo que voy a hacer, de hecho hay un mapa en sus hojitas, no lo voy a seguir al pie de la letra, solamente lo he escrito para que se guíe un poco cuando se haga la... Voy a hacer una introducción, de hecho este mensaje es parte 1, eso quiere decir que va a haber parte 2, parte 3 y parte 4 quizás. Pero lo que quiero ahorita es introducir este tema que nos compete hoy, y es que gracias a la introducción, yo espero que usted haya aprendido o haya recordado cosas valiosas de su vida cristiana. Una de ellas es que somos escogidos por Dios. Así empieza la carta, ¿no? Escogidos por Dios. Hice una imagen, tal vez la pone Marcelo, de algo así. María Piedras Vivas, así son los apellidos. Ella es elegida. O sea, tenemos una identidad, como un gafete. Es una ilustración, ¿verdad? Una analogía, no es que es así literal. Pero esa identidad, ese pasaporte, ese permiso de pase nos dice, el Señor nos ha elegido. Y hemos hablado de todo lo que significa la elección, ¿verdad? No es solamente que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sino también que nos eligió para ser santificados, nos eligió también para que nosotros obedezcamos a Cristo. Así que o tenemos las tres o no somos verdaderamente alguien que ha sido elegido.
Pero también usamos la analogía del uniforme, una analogía para poder entender un poco, y es la siguiente imagen. Y esta analogía nos representaba, oye, como cristianos nos tenemos que vestir bonitos ante el mundo. A un mundo que está lleno de retos, está lleno de aciertos y desaciertos. Y la introducción nos dijo algunas cosas. Bueno, los cristianos se visten como Cristo, se visten de gracia, se visten de santidad, se visten de testimonio. Ese es quizás más fuerte porque es una faja que nos resoca todo el vestimento. Tenemos que estar bien firmes y bien socados, bien amarrados en que nuestro testimonio de vida sea coherente con las virtudes de aquel que nos amó. Y otra cosa que vimos también en la introducción es que un cristiano no puede tener mente de teflón, me decía, usa el cerebro, me decían a mí algunas veces. No podemos olvidar, nuestra memoria no puede ser una memoria corta, tiene que ser una memoria larga. No podemos olvidar que de los pecadores somos los primeros, pero se nos dio misericordia. No podemos olvidar el Evangelio. Estas son 4 cosas que nos dice Pedro. Vístanse de gracia, santidad, de testimonio y vístanse de las verdades del Evangelio. Y al final de esta introducción, David, con su exposición, nos dejó ver algo más. Y me parecía algo hermoso. Y es que Dios no solo nos emplea en su reino, ¿verdad? No nos da un gafete, ustedes son elegidos para que se presenten así. No nos da un uniforme, vístanse así para que hagan la diferencia al mundo. Sino que también nos cuenta David que nos hace socios y herederos de sus promesas. Y nos llama que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión suya. Entonces, Pedro en la introducción termina diciéndonos esto: es un gran regalo trabajar para los intereses de nuestro Señor. Es un gran regalo que el Señor utilice nuestra casa para habitar en nosotros y hacernos socios de su plan redentor. Y si fuera poco, Él nos pone un apellido, nos enseñaba David. Y yo aquí, para ustedes, yo soy Alan Monge Loaiza, pero yo creo que en el cielo yo soy Alan Piedras. Y usted también tal vez podrá tener este mismo apellido, porque la misma escritura nos dice, así como Cristo, que es la piedra viva, ustedes son piedras vivas. Y de eso yo quiero seguir hablando más adelante. Pero lo último que nos da la enseñanza de la semana anterior es: todo esto tiene un propósito. Tu trabajo en esta vida es después de todas las herramientas que te he dado. Anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Este es el trabajo del cristiano de este lado del sol. Y quiero usar este versículo que cerramos la semana pasada para conectar con el cuerpo de la carta, que nos va a dar argumentos para poder vivir como personas que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó. Por supuesto que es más fácil para la carne decirnos: no anuncies nada de Cristo, vive para ti mismo, reclama tus derechos, exige el trono, exige el derecho de que te sientes tú mismo en el trono del corazón, el yo. Eso no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo para nosotros es esta guerra espiritual que está en el versículo 2:9 de Pedro. Pero ustedes, mis hermanos que han creído en Cristo, que han dicho con su boca y su corazón: Jesucristo es el Señor. Ustedes que ahora se representaban con esta casa grande y el pastor que venía a visitarles y les ha dicho: mi casa es tu casa, siéntase como en casa. A esos
Yo les dirijo este pasaje. Pero ustedes, gracia soberana, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? Es como hacer una suma. A más B más C más D igual. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el cuerpo de esta carta, que va del 2:11 al 4:1 posiblemente, nos habla de cosas que Dios espera de nosotros. Habla de cosas que Él espera que sean la respuesta de gratitud de nuestro corazón por todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que nos dio en la introducción, no tenemos cómo pagarlo, pero sí tenemos cómo agradecerlo. Y es viviendo a la altura de lo que el Señor dice que somos. Por eso, en el cuerpo de esta carta, en el argumento central de esta carta, Dios espera una respuesta de ti. Teológica, no, es una respuesta práctica. Dios no espera que, ya sé más, ahora tengo una teología más profunda. No, Dios quiere que estas manos, esta boca, estos sentidos trabajen y anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Si el Señor te ha elegido, si el Señor te ha heredado sus promesas eternas, mientras Él regresa, mientras su segunda venida se da, y yo no sé en qué situación nos encontremos, si estemos vivos o hayamos muerto, seremos levantados y le daremos la bienvenida en las nubes, en su segunda venida. Entre ese lapso de tiempo que estamos vivos, esa ventana de tiempo se llama el Kairos, que es el espacio en la eternidad que abre, donde introduce el tiempo y la materia, y a ti te da un cuerpo y una mente para pensar y una conciencia. Él espera que este tiempo, que a veces se extiende hasta el 70, 80, 90 años, usted que ha sido elegido y que le han dado promesas eternas, Dios espera de nosotros un testimonio. Una vida que por sí sola hable de Cristo. Él espera que la gente que no le conoce pueda decir: mira, esa persona cristiana es lo más cercano que tengo para conocer a Cristo. Esa era la misión de Israel en el antiguo pacto, que otras naciones vinieran a adorar al Dios verdadero. Pues ahora tú y yo tenemos ese encargo de parte de Dios, por sus misericordias, que anunciemos a las naciones que hay un Dios verdadero que llama a adorarle. Y allí nos iremos y buscaremos entender cómo Pedro le dice a su iglesia en Asia Menor: practiquen estas cosas para que el nombre de Cristo sea entendible para el que no le conoce. Oramos. Padre, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señora. Ayúdame a mí, Señora, a ser tan entendible, Padre, para aquel que tiene la ventaja de haber estudiado mucho, como aquel que apenas se está acercando y apenas te está escudriñando, Señor. Que lo que hoy hablemos, Señor, se siembre en el corazón y tú le des vida cuando tú quieras, Padre. Pero sabemos que tu palabra siempre regresa con más peso. Y esperamos que eso mismo sea para nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor. Amén. Quisiera recordarles algo. Todavía estoy en la introducción. Ténganme paciencia. A veces, cuando nos reunimos el equipo de trabajo, me
Alan, gastaste 50 minutos en la introducción y solo 10 o 15 minutos en el resto de temas. Hoy vamos a hacer lo mismo. No hay prisa, por eso es parte 1, parte 2 y parte 3. Pero esto es importante porque conecta con lo que vamos a hablar más adelante. Yo quiero que recuerden algo que yo les hablé en la introducción de esta carta. Una imagen que tengo ahí, el etos, patos, logos. ¿Recuerdan esto? ¿Alguno lo anotó? Yo creo que hasta les mandé las imágenes. Y podemos también mandarle las imágenes a su teléfono si las quiere tener para repasar o para estudiar. Etos, patos y logos. Alguien me puede decir, pastor, no estoy de acuerdo que usted hable de esto porque esto es paganismo puro. Sí es cierto, esto es algo de la filosofía griega, lo planteó Aristóteles, muchos 400 años o 500 años antes de Cristo. Y usted me dirá, no podemos mezclar sabiduría bíblica con paganismo. Y yo estoy de acuerdo con la persona que piensa así, así que no estoy peleando con ninguno ni le voy a contradecir. Esto es puro pensamiento pagano, pero le quiero decir algo. En todo pensamiento humano podemos encontrar algún esplendor de la gracia común. Eso quiere decir que hay alguna verdad que podemos extraer de ello, porque estas verdades son extensiones del amor de Dios. ¿Para qué? Para que los hombres no se maten unos a otros. Si no hubieran leyes, si no hubieran reglas, si no hubieran pensamientos, todos haríamos lo que quisiéramos. Y si usted no está de acuerdo con eso, léase el libro de Jueces y se dará cuenta de lo que la gente hacía cuando todo mundo hacía lo que quería. El logos, el patos y el etos era el pensamiento filosófico en los tiempos de la carta. Así pensaba la gente. Hoy nosotros pensamos de una manera distinta. Nuestro pensamiento actual es posmodernismo. Y el etos en aquel tiempo era el ejemplo de la persona, es decir, aquella persona lo que habla lo vive, el etos, eso significa el testimonio de la persona, el etos. Cristo es quien tiene el máximo etos en la historia porque Él vino y trajo una justicia más que la de los fariseos y nadie puede cumplirla. Su testimonio, su ejemplo es superior. El logos es la sabiduría de la persona, lo que sabe Él lo ha estudiado. Bueno, no es de extrañar entonces que en aquel tiempo Juan diga, y el logos se hizo carne, o el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, la verdad se hizo carne. Entonces, Cristo también vino a ser el máximo representante de la verdad. En Él estaba la verdad, y Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el patos, no Pato Donald ni Pato Lucas, el patos con una H, es la pasión de la persona. Esa persona no solo expresa palabras bonitas, sino que las siente de lo más profundo de su corazón. Por eso Jesucristo, cuando veía a 5,000 gentes con hambre, Él decía, se me compunge, tengo ansiedad, me revuelve el estómago, porque esta gente no tiene que comer. Mientras sus discípulos estaban ellos pensando en sí mismos. Había un sentimiento, una emoción mucho mayor en Jesucristo. Bueno, los griegos decían que si alguien hablaba estas tres cosas en su discurso, en su predicación, en su retórica, convencía a cualquier persona. Y estas son las cosas, por ejemplo, que movieron a Hitler y movió a una nación completamente a hacer su voluntad. Eso es lo que mueve a los políticos. Si el político lanza un discurso al final de su campaña y toda la gente dice, voy a votar por él. Porque esto es un discurso que si un discurso contiene etos, logos y patos, las personas están dispuestas a dar sus vidas, sus recursos, entregarlo todo por Él. Pero en el tiempo de Pedro, siempre hay uno que va a ir gobernando más que los otros. En el tiempo de la carta, el etos era el eje central. Vamos a ver si lo ponemos, cámbiamelo ahí, Marcelito. Ese mismo, gracias. El etos era el principal que dominaba a los otros dos. Era el eje que movía a la cultura. El ejemplo, la autoridad estaba a cargo ¿de quién? De Roma. Lo que César pensaba era verdad. Lo que el César pensaba era la verdad absoluta. El César dijo, yo soy Dios, adórenme como Dios, y todo el imperio adoraba a César como Dios, y si no lo adoraban, entonces eran muertos, eran
ciudadanos de segunda clase. Adorar al César era conducirse correctamente en el tiempo del imperio. Así que aquellos que no adoraban al letus supremo, que era el César, eran considerados malhechores. Eran considerados ciudadanos de segunda clase. Eran considerados cristianos. Entonces el pensamiento filosófico del tiempo de la carta era el etos. 3 siglos después, Roma cae y la iglesia toma el lugar del etos supremo, la iglesia católica. Bueno, la iglesia luego va a formarse como la iglesia católica romana apostólica. Y la iglesia tiene a cargo el etos supremo y lo coloca sobre el papa. Y el papa ahora es el ejemplo supremo, quien tiene la autoridad para gobernar las mentes. Cuando él habla es el exegeta y todas las personas deben obedecer lo que la máxima autoridad dice. Pero ¿qué sucede? Aquellos que trabajan para la iglesia, que es el etos, es el ejemplo, no se están conduciendo como verdaderas personas creyentes. Y la iglesia se corrompe. Empieza a matar, a conquistar tierras, a quitarle a la gente pobre, a vender indulgencias. Y pierde toda credibilidad. 10 siglos después, en el siglo XVI, la iglesia pierde credibilidad. La sociedad está totalmente desencantada con los eclesiásticos o los religiosos. La gente dice, la iglesia nos ha mentido. Miren, nos ha dicho que la tierra es plana y ahora es redonda. Nos ha dicho que la tierra es el centro del universo y allá está Galileo Galilei en Italia. Y él ha dicho, no, el sol es el centro y la tierra gira alrededor. Entonces, ¿qué es la verdad? La iglesia no nos ha dado ejemplo, ya no queremos seguir el ejemplo. Ahora nos vamos a volver a la razón, el logos. Y la cultura destrona al etos y pone al logos como el centro del pensamiento. Ahora el logos, que es el saber, la sabiduría, será la brújula de la sociedad. Y el siglo XVI, hace 400 años, se caracterizó por desconfiar de todo lo que se había dicho antes. Los conventos, donde estaban los hombres preparándose para ser curas, para ser pastores, son sustituidos por universidades donde se les enseña que no vamos a recibir nada si no hay claridad y si no hay ciencia. Y la razón suplanta a Dios, y los nuevos sabios del mundo van a ser los pintores, los escultores, los maestros de bellas artes, que convierten la verdad en irrealismo. Todos son pinturas. Y el religioso deja de ser quien comunica la verdad y se la da al filósofo. Y la filosofía nace en la búsqueda de logos, pero no busca dar ejemplo, sino busca responder a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta de hace 400 años. Y los filósofos entienden que la verdad está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Así que Dios no lo necesitamos. Y uno de los más famosos, Nietzsche, dice, no lo necesitamos más. La sabiduría está en el interior de la persona. El hombre es su propia autoridad. Entonces dejaron el etos y pusieron el logos. Pero llegamos a nuestro siglo y aquellos que decían tener la verdad crearon bombas atómicas. El siglo pasado mataron a más de 130 millones de personas. Sacaron a las mujeres de la casa y las mandaron a trabajar a las plantas de producción masiva.
Y en búsqueda de la felicidad, aquellas personas que decían tener la verdad a través de la filosofía y la razón, crearon drogas, crearon la pornografía, crearon el SIDA, endeudaron a nación con nación, llenaron el mundo de cemento, fueron a la luna esperando tener más esperanza de que había otras formas de vida. Terminaron endeudando al vecino con el vecino y la gente se desencantó de la verdad. Se desencantó del sueño de prosperar, porque el mundo fracasó en mano de las filosofías. Ni el comunismo, ni el feminismo, ni el fascismo, ni el ateísmo, nada pudo comunicar la verdad. Y esto produce entonces que en el año más o menos 60, 70 nace la cultura del patos, en la que vivimos ahora. A la gente de ahora no le interesa el ejemplo, por lo tanto no respeta a las autoridades. A nuestros hijos no le tienen miedo a la velocidad, no le tienen miedo a la policía, no le tienen miedo a la cárcel, no le tienen miedo a la muerte. Algunos por un par de tenis son capaces de matar. Esa es la sociedad en que vivimos, una sociedad que no respeta a la autoridad porque no les importa la imagen de Dios en la persona. La gente de nuestro tiempo no cree en la verdad, todo lo cuestiona, todo es relativo. Lo que le importa es cómo me siento, cómo responden mis emociones a aquello que me están presentando. Patos. Ese es el eje que rige nuestra vida. Vivimos en una sociedad desencantada con la autoridad y que no cree en la verdad. Lo que da como resultado una sociedad que toma decisiones con los ojos y piensa con el corazón. Yo lo escogí porque me gusta, no porque es verdad. Entonces la inmoralidad sexual encuentra un espacio grande para conquistar los corazones de las personas. Porque todo contenido sexual apela a las emociones. Toda publicidad siempre estará inclinada al hedonismo. La música sexual como el reggaetón es una inmoralidad que invita a sentir placer sexual sin contacto. Vaya a un concierto o vea un video, simplemente es sexo sin contacto. ¿Cómo me siento? Un ejemplo, señor, sí, soy un vendedor, vengo a su casa. ¿Qué edad tiene usted, señor? Tengo 70 años. Mire, tengo esta crema. Si usted la usa por un mes, su rostro va a rejuvenecer 20 años. Yo sé que usted se quiere sentir más joven. ¿Cuánto vale? Vale 75,000 colones. Y si me compra una ahora mismo, le doy la segunda gratis, totalmente gratis, de cortesía. Claro, yo puedo comprarla. Señor, mire, y veo que se le cae el pelo a usted también. Los años han pasado, ¿verdad? Mire, tengo este champú. Le garantizo que en un par de semanas le tupirá el pelo gracias a nuestro producto traído de las Amazonas. ¿Usted quiere sentir nuevamente cabello? ¿Se quiere sentir más vivo? ¿Cuánto cuesta el tratamiento? 200,000 colones. ¿Dónde le pago? ¿Cierto? Esas personas no piensan dos veces en sacar la billetera y millones para su cuerpo. Le dice, ay, oye, la iglesia necesita de tus ofrendas continuas y diarias. Híjole, se les queda la billetera pegada. Porque no les hace sentir lo mismo el invertir en el reino que el invertir en el cuerpo. Vivimos en un mundo que solo le interesa la experiencia. No le importa si es moral, no le importa si es verdad o mentira. Quiere experimentar. Una sociedad que quiere experimentar qué es tener sexo con otra mujer fuera del matrimonio.
¿Qué se siente acostarme con varios hombres? ¿Qué se siente que todos me miren y me deseen? ¿Qué se siente vivir sin reglas morales? ¿Qué se siente ser completamente libre sin límites? ¿Qué se siente ignorar a Dios y no sentir culpa? ¿Qué se siente tener poder sobre otros con mi cuerpo? ¿Qué se siente olvidar el pasado con un placer momentáneo? ¿Qué se siente tener mi valor en mis seguidores de Facebook, Instagram? Dios. Bueno, hermano, tanto cristianos como no cristianos estamos caminando bajo esta corriente. Y a eso es lo que nos enfrentamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y hoy tarde. Lo que importa es cómo me siento. Y nos vamos a relacionar con un mundo incrédulo que no tiene otro mensaje, no tiene otro ejemplo, no tiene otra verdad, solo patos. ¿Cómo me siento? Mueve el mundo. Y la cultura en la cual nos toca vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es una cultura que exalta el yo, cómo me siento, por encima del Dios soberano que se ha encarnado para mostrarnos cómo debemos vivir la vida que nos da. Esa es nuestra guerra espiritual. No es venir a zapatear a Satanás y reprenderlo. Satanás, te reprendo, devuélveme lo que es mío. No, ya Cristo le quitó todo lo que es mío en la cruz. Nuestra lucha es porque el yo se quiere sentar en el corazón, como lo tiene sentado el mundo. Bueno, te acabo de resumir 2000 años de historia, así, en un abrir y cerrar de ojos, sin muchos detalles. Por esas son nuestras luchas, dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué las iglesias? Porque hay iglesias que están abarrotadas de gente. Porque el predicador es un hombre fascinante en mover el pasos, mueve las emociones. Y la gente va con la expectativa de una emoción nueva el siguiente domingo. Pero basta ya de filosofía. Ahora sí quiero leerte cómo debemos vivir en nuestro mundo, patos, como verdaderos cristianos. 1 Pedro 2:11 y 12. Amados, este es el primer punto de muchos más que vamos a ver. La primera indicación que Pedro le da a una iglesia que vive en un mundo donde domina el etos. Ahora nosotros vivimos un mundo donde domina el patos, pero el principio es el mismo. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En nuestros tiempos pensamos muchas veces que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó es ir a hacer una obra evangelística específica. Ir a otras naciones a predicar el evangelio, ir a la calle, tocar puertas. Sí, y eso es una función evangelística, es una forma de anunciar las virtudes, es una forma de llevar la misión a todo el mundo. Pero si tú lees el texto, te das cuenta de algo. La primera forma o la primera manera en que nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó es a través de tener una conducta, un etos que hemos hablado, irreprochable a los gentiles. La primera forma en que nosotros anunciamos el evangelio es como un testimonio, un ejemplo para aquellos que no conocen a Cristo. Y el ejemplo no lo da solamente la boca, lo da toda una vida. Y esta es la primera obra evangelística de todo creyente y creo que en la que fracasamos.
Y es la más importante. Que las naciones, dice allí, gentiles son las naciones, hablen bien de esa persona que sabe y dice ser elegida. Porque la manera de vivir de esta persona no debería causar reproches entre los que no creen en Cristo. Entonces imagina esto, tienes un matrimonio cristiano, sirves al Señor, pero ese matrimonio es un proyecto de gatos y el vecino tiene la ventana a la par o la pared a la par y escucha. Pero esas personas salen el domingo y adoran al Señor y cantan al Señor. Pero llega el lunes y aquello es como un zorro en un gallinero. ¿Entienden el tema del testimonio? Esto es lo que Pedro está diciendo. La primera forma en que nosotros anunciamos las virtudes, la primera forma en que nosotros ejercitamos nuestro trabajo del reino aquí en la tierra es manteniendo una conducta, un etos, que no provoque a los gentiles a hablar mal de nosotros o reprocharnos. Y este fue el primer llamado para la audiencia de Pedro, en aquel tiempo. El nombre de Cristo es blasfemado si como cristianos ustedes no viven de una manera correcta en este mundo. Si ustedes son de doble, o yo soy de doble de vida. Nuestros vecinos no cristianos deberían hablar bien de nosotros. Bueno, yo estoy hablando de esto, pero yo no me vengo a preparar aquí como el mejor ejemplo. Cuando preparaba este mensaje, me propuse hacer una lista de todas aquellas personas que no hablarían bien de Cristo por algo que yo he hecho, y la lista no acababa, dentro y fuera de la iglesia. Pero está diciendo que eviten que algunos vecinos, personas del barrio, personas con que comercializan en Asia Menor allí, que saben que ustedes son extranjeros y peregrinos, ustedes son de otro reino, que han llegado de otras tierras, sean categorizados como malhechores o gente de segunda categoría. En pocas palabras, en aquel tiempo, toda aquella persona que no hacía lo que el César ordenaba era reprochable, era malhechor. Porque César era la máxima autoridad. En aquel tiempo, en el mundo, el etos supremo era el César. Y Pedro le insta entonces a sus lectores: vivan de tal manera que silencien a todos aquellos que hablen mal del cristianismo. Mi hermano, ¿hacemos eso nosotros hoy? Vivimos de tal manera que la gente que no cree en Cristo no tiene ningún argumento para cuestionar nuestra fe. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Pedro nos da una pista en el versículo anterior, en el 11, para una manera en la cual podemos silenciar las bocas de los que no creen en Cristo. Y dice, no entregándose a pasiones carnales. ¿Lo tienen ahí? No sé si lo... Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y esa palabra, en su original griego, viene de la idea que significa esto. No le digan sí a comportamientos autodestructivos. Esa es la idea de esa palabra. Como cristianos, nosotros no le debemos decir sí a comportamientos autodestructivos. Ahora, ¿qué comportamientos autodestructivos había en el tiempo donde el César era el ejemplo a seguir? Donde el César era el etos, la máxima autoridad en la cultura de Pedro. Bueno, yo investigué algunos. Por ejemplo, sexualidad sin límites. El César había autorizado la prostitución pública, la homosexualidad en clases sociales altas, relaciones extramaritales como símbolo de poder. O sea, el hombre que tenía más mujeres era más poderoso. Fer y yo tuvimos
un regalo de Dios de poder ir a Italia, y fuimos al templo de Adriano, un César que estuvo del año 76 al 140, y subimos a las termas, a los baños de agua caliente, y hay pinturas, así es como un salón como este, lleno de aguas termales, y en las paredes están las pinturas de todo lo que se hacía ahí, y la gente va y saca fotos y admira. ¿Sabe qué hay en las pinturas? Mujeres teniendo relaciones con mujeres, hombres con hombres, hombres con niños, hombres con animales. Era un baño orgiástico, y eso era algo que la autoridad en aquel tiempo respetaba. Y entonces las naciones decían, si el César lo permite, lo podemos hacer. El hombre podía tener múltiples parejas, así que un hombre podía tener una esclava, podía tener prostitutas, concubinas y una esposa para que le diera hijos. Los banquetes romanos eran excesos de comida y vino, y se practicaba vomitar. Por eso es que la iglesia llega después, y uno de los pecados capitales es la gula, porque los excesos. ¿Usted sabe qué hacían los ricos? Vomitaban y mandaban eso por un hueco, y abajo estaban los esclavos que recogían y llevaban el vómito, y con eso alimentaban a sus hijos, porque los esclavos no tenían dinero. El Coliseo y otros anfiteatros representaban luchas de muerte o ejecuciones públicas. Hermano, hoy hacemos lo mismo, no crea que nosotros somos mejores. Simplemente que hoy vamos al cine y todo está en una pantalla. Nos mueve las emociones cuando uno mata a otro. Los romanos veían las ciudadanías como algo superior. Yo tengo ciudadanía romana, los demás son inferiores. Era legal abandonar a un rey recibido no deseado. El aborto se practicaba de esa manera. Si una pareja quedaba embarazada sin haberlo planeado, ellos podían ir a las autoridades gubernamentales, al César, decirle, este hijo no es deseado, y entonces ellos tenían la libertad de luego, cuando nacía, tirarlo al río, tirarlo a la calle. Esa es la cultura de aquel tiempo. No se asombre porque no es muy distinto ahora. Lo único que ha cambiado es Roma. Y Pedro le dice a su audiencia, como peregrinos y extranjeros, aléjense de todas estas prácticas destructivas que la sociedad avala, que los incrédulos practican. Aléjense de eso para que ellos no tengan motivo para cuál reprocharles. ¿Cuál reproche? Ustedes son iguales que nosotros. Que ellos no puedan decir, se comportan como nosotros. ¿Qué sentido tiene cambiar el etos supremo? Con el César estamos bien, porque Cristo es igual. Ustedes se comportan como nosotros. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué le vamos a dar gloria a Cristo si con César hacemos lo mismo que ustedes hacen? Ese es el problema del tiempo cuando se escribe la carta. Y como te digo, las cosas siguen igual hasta ahora. Simplemente ya no le llamamos Roma. Ahora Roma ha extendido sus fronteras y rodea todo el mundo. Es un mundo controlado por el anticristo, por el poder del anticristo. El etos supremo es Satanás, y usted lo puede leer en su Biblia porque dice que el príncipe de este mundo anda en los aires. Ese es el que pone el ejemplo y bajo el cual el mundo se rige. Y entonces la gente que conocemos, la gente que nos conoce, debe saber que como ciudadanos de otro reino, no somos como este mundo. Poco entenderemos, mi hermano, si somos muy ágiles para predicar el evangelio con nuestra boca, pero poco ágiles para predicar el evangelio con nuestras vidas. Y así Pedro les ruega, no coqueteen, ni se atrevan a coquetear con las pasiones de este mundo, porque ustedes son una nación santa, pueblo adquirido. La idea de Pedro de abstenerse es: tengan temor. No se acerquen ni siquiera. No se dejen seducir por lo que brilla. ¿Sabes por qué, mi hermano? En estos tiempos, a nosotros los
cristianos nos cuesta tener una conducta irreprochable ante los que no son cristianos? La iglesia en general. Es una sola frase: temor al hombre. Temor al hombre. Esa es la razón. El temor al hombre es reemplazar a Dios por la gente. Que nosotros cedemos y nos comportamos al mundo porque reemplazamos a Dios porque queremos ser como el mundo, porque así nos aceptan. Es decir, cuando eres adolescente y joven, eso lo llamas presión social. No puedo con la presión social, así que te rindes y haces todo lo que el mundo juvenil hace. Cuando eres adulto, lo llamas complacer a la gente. Entonces empiezas a complacer todo lo que las demás personas hacen para no sentirte apartado. Y cuando no quieres dejar a alguien, por ejemplo, un matrimonio, una relación de noviazgo que no edifica, se termina llamando codependencia, temor a la otra persona. Por eso no la dejo. Y esa es la razón por la cual nosotros muchas veces decidimos voluntariamente ser reprochables en este mundo. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es nuestra vida si nos hacemos la diferencia? Si nuestra conducta es igual a la del mundo. Mi hermano, podremos ser cristianos de toda la vida, podremos haber hecho 1000 veces la oración de fe y arrepentirnos y decir: Cristo mi Salvador. Pero si tú eres una persona que ha desplazado a Dios y has terminado siendo controlado por el etos supremo de este mundo, entonces mira si eres cristiano verdaderamente. O si eres un religioso nada más que se siente bien, se siente patos bien con la iglesia cristiana. Dice Pedro: hermanos amados, les ruego que recuerden que no solo Dios los mira, sino también los incrédulos. Y ese es el punto. Cuando lo leímos, otra vez si quieres lo pones, Andrés o Marcelo, pasaje el 12. Mira lo peligroso de esto. Mantenga la siguiente parte. La siguiente, la final. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Yo creo que nunca hemos pensado en esto. Yo también lo estoy aprendiendo. Si los incrédulos hablan mal de una iglesia o de una fe cristiana, ellos se van a ver tentados a no darle gloria a Dios el día de la segunda venida de Cristo. Porque aquello que miraron en el tiempo nunca les comunicó la verdad. Y yo me preocupaba por esto. Hermano, no nos abstenemos de las pasiones en la carne, sean malas o sean dañinas. Yo sé, y deberíamos abstenernos y hacer nuestra máxima disciplina. Pero nosotros no nos abstenemos porque sean malas. Nos debemos abstener, porque si un incrédulo nos ve practicándolas, él no dará gloria a Dios en el día del regreso a Cristo. Qué sencillo. Si tú eres un líder de una iglesia, pero en la casa eres un patán, tus hijos no van a dar gloria a Dios el día, la segunda venida de Cristo. Ve lo sencillo que es, para no ir a tantos extremos. Es tan simple como eso. El incrédulo buscará cómo defenderse ante Cristo y dirá: no es justo, porque ese que se llama cristiano, yo lo vi vivir a una altura de nuestro etos y nunca él fue una persona que vivió a la altura de Cristo, que él dice servir. Así que, mi hermano, cualquier impulso no controlado en tu vida puede ser usado por Satanás para desacreditar la fe verdadera y hacer que una persona blasfeme contra Dios. Y usted me dirá: pastor, bueno, tengo muchos galardones, yo en el cielo yo voy a tirar las coronas de oro delante del Señor. Yo no robo, yo no mato,
yo no tomo licor, yo voy a la iglesia, yo no fumo, yo no tomo, no uso drogas, yo no llego nunca tarde a la casa, soy un buen papá, soy una mamá presente, tengo un buen vocabulario. Mi hermano, no has entendido bien esto. No has entendido que el pecado más pequeño es suficiente para sacrificar a Cristo en la cruz o para enviarte al infierno. No lo has entendido. No es el tamaño del pecado, es nuestra condición. O muere Cristo o vamos al infierno. Pero no hay forma de entrar al cielo por mi mérito, ni porque yo haya sido una persona que haya controlado mis pasiones visibles. Déjame darte un ejemplo práctico y cotidiano. Mira cómo somos con la ira no dominada. Un cristiano que explota verbalmente en casa, que tiene episodios de ira y es como un muñequito, un abejón de mayo, pegan todas las paredes, o en el trabajo, en la iglesia. Cuando la gente lo ve, la gente puede decir, qué fe más rara. Y puede ser ahí que los hijos se endurezcan, los cónyuges heridos se rebelen contra Dios. Que la gente diga, yo no quiero seguir ese Dios porque no sirve. Mira la avaricia disfrazada en nuestro corazón. Un deseo desmedido de tener éxito y dinero, de tener felicidad a través de las posesiones, o la admiración que recibes cuando la gente te ve a acciones. Muchas personas allí terminando fraude, mal testimonio, idolatría. ¿Qué tal un deseo sexual no sometido al Señor? Empiezas con pensamientos, miradas, coqueteos, eso avanza a pornografía y eso termina con una infidelidad emocional y luego física. Resultado, un matrimonio destruido. Familias, iglesias destruidas. ¿Qué tal la lengua? La lengua no controlada. Chismes, críticas destructivas, bromas indecentes, murmuración en la iglesia. Terminas dividiendo la iglesia y la comunidad. Todo impulso no controlado es terreno fértil para Satanás. Porque la gente termina diciendo, ¿qué clase de cristianos hay en esa iglesia? Mejor no voy ahí. En resumen, mi hermano, para los tiempos de Pedro, ser cristiano era ser distinto. Así, sencillo. Y esa es la primera forma en la cual nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó, siendo distintos. ¿Es tu caso? Yo no cuestiono que seas el experto en los 5 pasos del evangelismo y que convenzas a una persona de que necesita un Salvador y que seas un gran evangelista. Yo te pregunto, ¿eres distinto? La gente se puede sentar contigo y dice, estar contigo es estar con Cristo. Y eso es lo que quiero, estar con Cristo toda la eternidad. El mundo se postra ante el yo, pero nosotros nos postramos ante aquel que dio su vida en nuestro lugar. Ahora quise ser más, quiero ser un poco emocional y quiero ir cerrando y aterrizando con esta historia hipotética, mi hermano. No va a ser así en el final. Es una historia que me he formulado en mi mente. Pero quiero que la sigas. Y quisiera saber que tus emociones son contristadas con esto. Es el cielo. Y presta atención. Llegó el día final. Es el cielo. El juez justo, Cristo está en su trono, se sienta con gloria en el gran juicio final. Imagínate el escenario. Hay millones y millones que están compadeciendo entre Él. Los libros de las buenas obras se abren. Y hay un creyente de nombre Daniel. Le toca el turno. ¿Hay algún Daniel aquí?
qué dicha. Entonces no es un Daniel de acá. Es el turno de Daniel. Y es llamado, pasa adelante, es tu turno de pesar tu vida. Es un hombre bautizado, es un miembro de una iglesia, es un conocedor de la palabra, es un líder reconocido y se presenta. Aquí estoy, Señor Jesús. Y Jesús mira con compasión y autoridad. Y le dice: Daniel, mi amado Daniel, tus pecados han sido perdonados por mi sangre. Pero ahora juzgaré tus obras, tus frutos, tus palabras, tu testimonio, tu etos. Porque yo dejé escrito esta palabra y sé que la leíste muchas veces. Mantengan entre los gentiles conducta ejemplar para que en los que ellos les calumnian, glorifiquen a Dios en el día de hoy, en el día de la visitación. Entonces Jesús empieza a llamar a los testigos, a pasar a los incrédulos. Testigo número 1, Marisela. ¿Está Marisela? Qué dicha, es una vecina no creyente. Y Marisela toma la palabra con tristeza. Señor Jesús, yo vivía al lado de Daniel, en la casa de al lado. Siempre escuché que él iba a su iglesia y que él era cristiano. Pero también lo oía gritarle a su esposa muchas veces. Lo lastimaba de palabra, la lastimaba de palabra. Muchas veces escuché golpes en la puerta. Vi que él tiraba las cosas, le gritaba a sus hijos. Yo sé que sufrió mucho. Daniel parecía ser un agresor, un hombre con un temperamento fuerte, gruñón, de muy pocos amigos. Nunca tuve en vida la oportunidad de glorificar a Dios, porque el solo oír a Daniel me producía odio y enojo hacia el Dios que él servía. Y lo peor es que me iré al infierno y no solo voy a blasfemar contra Dios, sino que voy a odiar por siempre a Daniel, porque él era lo más cercano que tuve para conocer la verdad. Silencio. Testigo número 2. ¿Qué? Es otro Kevin. Compañero de trabajo de Daniel, no creyente. Kevin sube con su mirada firme. Jesús, sabía que yo estaba en crisis. Una vez lo escuché hablar de la Biblia y lo vi indignarse porque una persona se burló de los cristianos. Pero en mis años yo lo vi mentirle a mi jefe, ir a fiestas con otros compañeros, a embriagarse, lo vi mirando compañeras de manera sexual. Daniel malgastaba el dinero en cosas vanas, era un avaro, siempre buscando ganar, aún se aprovechó de mi crisis. Daniel me enseñó que para ser cristiano solo hay que ir a la iglesia el domingo bien vestido. Y ahora yo estaré todos los días de mi vida en el infierno. Uno más. ¿Alguien más quiere pasar? Yo, Jesús. ¿Cómo te llamas? Soy Sofía. Soy la sobrina de Daniel. Nunca creí en ti. Sofía tiembla con esa voz quebrada. Daniel era mi tío. Él me decía que no viera series sucias en la TV. Pero él me tocaba cuando yo estaba sola. Él me dijo que cuidara mi corazón. Pero lo vi con muchas mujeres. Él le fue infiel a mi tía muchas veces. Él sabía que yo lo admiraba como un papá. Yo quise conocer a Jesús, pero me confundí porque recordar a Daniel no me permitía ver a Dios como un buen padre.
¿Te imaginas el rostro de Daniel? ¿Te puedes imaginar el rostro de Cristo ante millones de espectadores que están esperando su turno en el gran juicio final, en el día de la visitación, donde muchos darán gloria y otros no darán gloria? Cristo calla. Su mirada es un contraste entre fuego y dolor. Y se escuchan estas palabras. Daniel, tú eras mi embajador. Te escogí para que anunciaras, pero tu testimonio fue el de una piedra de tropiezo en vez del de una piedra angular. No viviste como extranjero, sino como uno que ama más a este mundo. Pero algo que tus acusadores no saben es que tu arrepentimiento por esto y por muchas cosas más fue genuino un día. ¿Te hace sentir algo esta historia? ¿Te identificas con Daniel? He movido tus emociones nada más. Ya a la culpa, a la vergüenza interna, al impacto emocional. Pero yo no te quiero dejar allí. Yo te quiero llevar al logos, a la verdad detrás de todo esto. ¿Sabes qué nos dice la Escritura y qué nos dice el Señor? Quienes están destinados para el infierno serán castigados por sus propios pecados, no por los tuyos. No hay justicia meritoria para quien voluntariamente rechazó a Cristo como Señor y Salvador. Quien fue escogido lo fue por la gracia de Dios, que hizo posible que aquella persona que estaba muerta en delitos y pecados viviera para servirle a Él después de escuchar el Evangelio. Pero al mismo tiempo, aquella persona que escuchó el Evangelio y rechazó servirle a Él ha sido pasado por alto y se mantendrá muerta en sus delitos y pecados por la eternidad, y eso será un infierno para él que ya ha comenzado en esta vida. Si no tienes a Cristo, no resistas más su llamado. Pero si tienes a Cristo, recuerda eso. En ese momento, ese día de la visitación, ese día de la segunda venida de Cristo, es donde su amor por los escogidos será probado verdaderamente. Hoy su amor es probado por la fe, pero ahí va a ser probado en presencia de Cristo cómo es un amor incondicional. Porque aunque el infierno blasfeme y diga: Daniel, tú no mereces el cielo. Alan, tú no mereces el cielo. Tú que estás sentado no mereces el cielo. Eres maldito, me robaste, te aprovechaste de mí, eres un hipócrita, me traicionaste, eras una persona doble vida, eras un mentiroso, manipulabas a la gente, hablaste de gracia, pero nunca diste misericordia. Y tu Dios es igual a ti. Dios nos mostrará su amor y nos mostrará cuál leal es Él a su pacto, y nos recordará: yo los escogí por amor a mí mismo, no porque fueran mejor que las naciones, ni mi amor va a cambiar nunca, aunque el infierno ruja pidiendo justicia, porque su justicia no está en ustedes, sino está en aquel que dio su vida por ustedes en la cruz. Si no tienes eso, mi hermano, no le hagas pasar un mal momento a Cristo.
el día del juicio final. Mantén mientras vivas, mi hermano, una conducta irreprochable entre las personas que te conocen. Quizás Dios les conceda el arrepentimiento y den gloria a Dios ese día. Mientras cantamos, Aarón, la verdad yo no sé si este mensaje era solo para mí. Pero si es para ti, ponte en pie. De Daniel en el cielo es una experiencia hacia la cual tú estás apuntando, entonces es un buen momento para confesar nuestros pecados perdidas. No hacemos esto comúnmente. ¿Quieres pasar aquí al frente? Ven, vamos a orar. Porque yo fuera el primero en que tengo que venir y decirle, Señor, yo no me he conducido irreprochablemente ante los gentiles. Pero tu amor no cambia. Y así como has tenido misericordia conmigo, Señor, pido, Padre, que esa misericordia se extienda a aquellos a los cuales yo no les he dado buen ejemplo. Aquellos a los que mi vida les ha hecho dudar de que hay un Dios verdadero. Aquellos del mundo con los cuales yo he compartido pasiones autodestructivas por temor al hombre. Señor, tú nos pides todo. Nos pides toda nuestra vida, Señor.